hacer conteos descendentes. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que a Esaú, en el caso te diría que Esaú le demandan contar del 1 al 10 y Esaú lo hace con bastante facilidad, pero cuando necesita hacerlo a la inversa, es decir, de 10 al 1, no puede. Y obviamente esto es una capacidad de la niñez. Sin embargo, el problema no me está nombrando ello. Por tanto, no es la respuesta. El segundo caso me dice el animismo. El animismo es darle conciencia o darle vida a objetos que no la tienen. O de repente darle conciencia a animalitos, ¿no? Como por ejemplo decir que el lapicero está triste porque todo el día ha trabajado. O decir de repente que la mochila está cansada por cargar tantos cuadernos. Ese es el pensamiento animista. Se relaciona en cierta manera con lo que he resaltado, sí, tiene una correlación y además también que hay una correlación con la etapa del desarrollo que es la niñez. Recuerdo que justo esta semana hemos tratado el tema de desarrollo humano y justamente hemos visto también este aspecto de la niñez y lo demás. Bien, así que puede ser una candidata. El pensamiento reversible es lo contrario a lo que dije en la letra A. Por lo tanto, el pensamiento reversible tiene la capacidad de construir y destruir, es decir, de poder contar del 1 al 10 como también del 10 al 1. Y esto se desarrolla ya en la niñez casi intermedia. Bien, así que tampoco me está hablando de eso en el caso. Por otro lado, me dice el pensamiento artificialista. El pensamiento artificialista son aquellos donde se cree que el ser humano es el creador de toda la naturaleza. Por ejemplo, decir que si fuese yo un niño, diría que mi papá construyó el cielo. Diría que de repente mi mamá tomó una manguera y con esa llenó todo el mar. Si yo dijera eso, sería un pensamiento artificialista. Ahora, si no comes el cucu, te llevará. Puede ser, pero sucede que esta característica aquí no le compete a la infancia. No tiene nada que ver con la infancia. Bien, la infancia está en otro punto. Por esa misma razón, hay que recordar que la infancia es de 0 a 3 años. ¿Ya? De 0 a 3 años. Así que no tiene mucha lógica unirlos. Y el pensamiento fantasioso con la infancia tampoco. Recordemos que en la infancia el niño no tiene el pensamiento de la fantasía, sino que tiene más lo que sería de repente la característica de ser más sensorial, de buscar más los sentidos, de buscar de repente la experiencia. Recordemos que la mayoría de niños, cuando son pequeñitos, ¿ya? Cuando son pequeñitos, o perdón, los infantes, cuando son muy pequeños, lo que quieren es llevarse todo a la boca para poder conocer su mundo externo. Bien, así que lo más probable que la clave sea en realidad la letra B, B de barco, ¿no? O como le dicen por ahí de repente, B de bueno, B de también vaso, ¿no? Hay algunos que yo digo B de vaso y por ahí de repente se extrañan. ¿Cómo que B de vaso, profesor? Claro, el vaso, el órgano del vaso se escribe con B y el vaso para beber ese es con V. ¿Bien? Ok, vamos con la siguiente. Pregunta 92. A la rama de la psicología, donde el psicólogo, dentro de sus tareas, está en la de designar previa evaluación. Hasta ahí, designar previa evaluación, bien, hasta ahí podría ser cualquiera de estas cuatro menos la última. ¿Por qué? Porque el psicólogo general, más que una evaluación, hace un estudio, ¿sí? Un estudio. El psicólogo general estudia al ser humano varón de 30 años. Así dice la teoría de esta psicología. La psicología diferencial se encarga en comparar, en de repente establecerse, especializarse en un solo campo. Por ejemplo, psicólogos que solo atienden a niños, psicólogos que solo atienden a adultos mayores, psicólogos que solo atienden de repente adultos jóvenes, ¿no? Entonces, la psicología diferencial se encarga en ello, la comparada trata de repente de unificar lo que serían los experimentos con, a veces con animalitos, la reacción conductual animal con la relación conductual humana. Y la psicología social se encarga de establecer las normas que rigen una sociedad y cómo ésta de repente se puede manifestar. Por ejemplo, podemos decir la histeria social que se desata a raíz de repente de un acontecimiento como una pandemia o epidemia.
Y la psicología organizacional se encarga de seleccionar al personal adecuado para que pueda establecerse dentro de un campo laboral también máximo. Por esa misma razón, a las personas más idóneas para un trabajo docente o ascenso laboral. Ah, mira, evalúa a las personas más idóneas, dice, ¿no? Evalúa a las personas más idóneas para que puedan establecerse dentro de un trabajo. Ah, si me dice entonces dentro de un trabajo, estamos hablando justamente de qué característica. Ah, estamos hablando entonces de la característica de la psicología organizacional. Esa sería la clave. Porque social recuerda que estudia la sociedad para poder establecer las normas que ésta tiene, la comparada hace experimentos entre animales y seres humanos, y la diferencial se encarga en una especie de campo, ¿no? Como psicología de niños, psicología de adultos y etcétera. Así que en la número 22 la respuesta sería la letra A. Vamos con la siguiente, ¿sí? Siguiente pregunta. Aquí sería pregunta 93. Los sentidos que nos informan del movimiento de nuestro cuerpo, el mantenimiento de la postura corporal y nos proporcionan una orientación permanente en las tres dimensiones del espacio son denominadas, muy bien, veamos. Me habla acerca de lo que sería el tipo de sentidos, ¿no? Que nos informan del movimiento de nuestro cuerpo. Qué curioso. Sentidos. Recordemos que los sentidos en nuestro cuerpo se dividen en tres grupos. Y en total tenemos 9. Normalmente en el colegio nos enseñan que tenemos 5 sentidos, ¿no? La mayoría de repente por ahí recordará que solo hay 5 sentidos. Déjeme decirle que esos 5 sentidos, que es la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído solo le pertenecen a los sentidos estereoceptivos. Solo a los estereoceptivos, ¿ya? Así que cada vez que tú digas esos 5 sentidos que me enseñaron en el colegio, son estereoceptivos. Solo eso. Sin embargo, acá no me dicen algo de los estereoceptivos. Dice el movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Cabe resaltar, mira, dice acá, movimiento de nuestro cuerpo y además también me dice el mantenimiento de la postura corporal y nos proporcionan orientación en las tres dimensiones. Ah, mira, postura, movimiento, dimensiones. Perfecto. Eso quiere decir que tampoco va a ser el sentido áctico. ¿Por qué no va a ser el sentido áctico? Porque el sentido áctico trata del tacto, ¿sí? Trata del tacto. Y el tacto aquí no se está llevando el protagonismo. Por otro lado, también tenemos los sentidos interoceptivos. Los sentidos interoceptivos, ¿ya? Por ahí de repente si alguien quiere saber qué son los interoceptivos, que probablemente sea también nuestra respuesta, vamos a recordar que los interoceptivos tienen esta definición. Mira, los interoceptivos se les conoce como vestibular y también se le conoce como los kinestésicos, ¿ya? Vestibular y kinestésicos. Eso quiere decir que el vestibular es el sentido que mantiene la postura corporal. Y mira aquí en el problema, dice postura corporal, entonces se está cumpliendo una ley. Por otro lado, el sentido kinestésico nos ayuda a poder percibir nuestro movimiento corporal de nuestras extremidades superiores e inferiores. Ah, entonces, como que la respuesta ya está evidente, ¿verdad? Los interoceptivos, ¿podría ser? ¿Tú qué crees? ¿Sería o no sería? ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? O tal vez sería el grupo de los propioceptivos. ¿Qué dices? Bien, vamos a explorarlo. Por ahí piénsalo, ¿sí? Piénsalo. Recuerda cómo llevamos las clases aquí en la academia y de acuerdo a ello comienza a sacar tus posturas. En el caso de los anestésicos, ¿ya? En el caso de los anestésicos, recordemos que son internos, ¿ya? Son internos. Por lo tanto, como son internos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros percibimos el dolor o tal vez, ojo, no solo el dolor, sino tal vez percibimos también aquello que se le llama sensaciones internas, como por ejemplo el hambre, el sueño o cosas similares. Bien, entonces, ¿está hablando acerca de ello? No. Ahora, tenemos estas dos que normalmente son la mayoría, se confunden estos dos, los propioceptivos y los interoceptivos. Bien, aquí yo tengo una definición. ¿Cuál crees tú que sería la correcta? Vestibular,
y kinestésico, ¿a quién le pertenece? Lo voy a poner aquí abajo. No sé si de repente están interactuando. Kinestésico, por ahí por la transmisión. Si están interactuando sería buenísimo como para que por ahí de repente establezcamos esto. Miren, ya te he separado, he descartado todo esto y lo he sustentado. Ahora, el propioceptivo y el interoceptivo. ¿Cuál de los dos se llevaría esta definición? Vestibular recuerda que es equilibrio y kinestésico vendría a ser los movimientos corporales. ¿Cuál de los dos podría ser? A la una, a las dos y a las tres. Quien se lleva la clave de vestibular y kinestésico sería automáticamente la respuesta de los propioceptivos, ¿ya? Letra B, propioceptivos. Esa sería la clave, ya que interoceptivos, ¿sí? Interoceptivos vendría a ser como que una especie de antónimo de los esteroceptivos, ¿no? Esteroceptivos vendría a ser aquellos que perciben el exterior, mientras que los interoceptivos perciben el interior. Por cierto, para hacerte mención y para aumentar también los conocimientos que ya tienes. El sentido senestésico se encuentra dentro, ¿ya? Dentro de lo que serían los interoceptivos. Muy bien, ok. Ahora, 94. Rubén dice, vivo con mis padres y mis abuelos. Muchas veces mis abuelos interfieren en las normas que establecen mis padres. ¿Qué tipo de familia experimenta Rubén? Ah, miren, qué curioso. Rubén dice que vive con sus abuelos y sus padres. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque me está pidiendo el estilo de familia. Ah, entonces si dice que vive con sus padres y sus abuelos, no es una familia, ¿ya? No es una familia nuclear. Porque nuclear solo lo compone mamá, papá e hijos, ¿bien? Mientras que la familia monoparental la compone solo un progenitor, es decir, puede ser mamá o solo puede ser papá, con sus hijos claramente. Por lo tanto, no te está expresando ello. También te dice ensamblada. Ah, la ensamblada es aquella familia que se forma donde mamá tiene una nueva pareja, un nuevo compromiso, ¿bien? Y se une de repente en matrimonio, ¿no? Igual que fusionada. Ensamblada y fusionada es lo mismo. Por lo tanto, no es la respuesta y nos queda la familia extensa. Por definición, nosotros sabemos que la familia extensa es aquella familia que normalmente viven padres, abuelos y tal vez tíos, tal vez hasta miembros de tercera, cuarta generación, están allí, ¿bien? Además de eso, bien, además de ello, sabemos que en la familia extensa ocurre el famoso término llamado hacinamiento familiar, que el hacinamiento familiar es cuando nosotros no tenemos la privacidad de poder de repente establecer las normativas de nuestro hogar o de repente la privacidad que necesitamos como personas. Así que eso es un ejemplo de familia extensa, ¿no? Creo que hay un programa de televisión que lo dan, ¿no? Al fondo y sitio que justamente muestra un campo de familia extensa. Bien, ok. Vamos ahora con la siguiente pregunta, 95. Si se pretende contratar un grupo de colaboradores que sean indicados para un determinado puesto laboral, una empresa requiere contratar los servicios de un psicólogo. Nuevamente me está hablando de un determinado puesto laboral, mira, ve. Nuevamente me está hablando de eso. Bien. Ah, entonces si nuevamente me está hablando acerca de ello, de puesto laboral, creo que ya está, ¿no? Ya está clarísimo cuál es la respuesta. Sin embargo, vamos a sustentar también por qué, si es que hay alguno tiene duda. La psicología evolutiva es la psicología del desarrollo, la que estudia al ser humano desde que nace hasta que envejece. Eso no nos está hablando en el problema. El psicólogo educativo es aquel que mide y mira y estudia también y trata de solucionar problemas académicos como por ejemplo el problema de memoria, de aprendizaje, de repente por ahí de atención, ¿no? Aquellas personas que tienen déficit de atención son atendidas por el psicólogo educativo, de la cual tampoco está hablando el problema. Psicólogo organizacional es la clave más evidente. Psicólogo social, como ya había mencionado, es aquel que estudia la sociedad, ¿no? Establece sus causas y consecuencias, mientras que el psicólogo clínico es aquel que establece las relaciones de desórdenes emocionales o mentales. Por lo tanto, la clave correcta sería organizacional. 96. En el momento del nacimiento, el ser humano inicia un proceso de adaptación y aprendizaje por el cual pasa a formar parte del grupo social. En el ámbito principal del desarrollo es la familia,
en la escuela, adquiere lenguaje, conductas básicas, normas y valores, y este proceso se denomina, muy bien, estamos hablando acerca de cómo se llama ese proceso donde el ser humano, ¿qué es lo que adquiere? Ah, perfecto, me dice, adquiere todo esto. Bien, adquiere lenguaje, adquiere conductas básicas, adquiere también lo que sería de repente normas y valores. Ah, perfecto. Si me estás hablando de todo ello, no podríamos decir que es hominización. La hominización es la conversión del hombre primitivo a un ser humano, la cual es un proceso histórico. Y eso no estamos hablando aquí. La humanización no necesariamente es un término bastante lógico en nuestra pregunta, no tiene nada que ver. Por otro lado, dice socialización secundaria. Vamos a notar esto muy interesante. La socialización secundaria, y recuerdo también que fue un tema que lo tratamos en clase, la socialización secundaria se encarga de formar la autonomía del individuo. ¿Ya? De eso se trata la socialización secundaria, formar la autonomía del individuo. Por lo tanto, ¿estamos hablando de autonomía o estamos hablando de las conductas básicas del inicio? ¿No? No estamos hablando de eso. Por tanto, no sería tampoco la clave correcta decir autonomía, ¿verdad? Muy bien. Ahora, nos está hablando de resocialización. ¿Qué es la resocialización? La resocialización es cuando un ser humano tiene que readaptarse a un nuevo contexto social. Por ejemplo, alguien que se va de viaje a vivir a otro país. Si yo me voy de viaje a vivir a otro país, lo que tengo que hacer es siempre, ¿bien? Siempre adaptarme a su cultura, aprender sus normas y todo ello. O también aquellas personas que han sido recluidas en un centro penitenciario también experimenta resocialización. Y aquí en el problema no estamos viendo eso. Por esa misma razón, tampoco sería resocialización. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería socialización primaria. ¿Por qué socialización primaria? Porque en la socialización primaria se forma la personalidad del individuo, de la cual necesita a la familia, a la escuela, adquiere normas básicas y también normas y valores. Eso quiere decir que la socialización primaria es crucial para que el individuo luego llegue a la socialización secundaria a partir de los 20 años, es decir, al término de la adolescencia, y pueda también tener la autonomía necesaria para ingresar a la universidad, para poder trabajar, para formar una familia y todo ello. Bien, claro está que hoy en día sabemos también que hay muchos jovencitos que pueden de repente madurar de manera cognitiva mucho más rápido, de la cual a veces ingresan a los 16, 17, 18 años a la universidad y en casos bastante exclusivos ingresan a veces a los 15 años. Bien, vamos con la siguiente. Pregunta 97. Escuela Psicológica Americana que manifiesta que solo se puede investigar en psicología lo observable y el comportamiento aprendido. Ah, perfecto. Solo se puede investigar lo observable y que el comportamiento es aprendido. Esto es lo crucial para responder ello. Evaluemos. Me dice que tiene que ser una escuela americana. Muy bien, ok. Y nosotros nos damos cuenta, bien, nos damos cuenta que estas escuelas no necesariamente todas son americanas. Bien, por otro lado, me dice que debo medir o investigar solo lo observable. El psicoanálisis no estudia lo observable. El psicoanálisis es lo que estudia es el inconsciente humano. Y nosotros no podemos estudiar el inconsciente humano porque no está, no se refleja. Bien, el funcionalismo sí es una escuela americana. Sin embargo, el funcionalismo lo que estudia más allá, bien, de simplemente ver la mente humana, también estudia lo que sería la conducta. Bien, estudia lo observable. Ah, entonces sí sería la clave correcta. No, porque ellos no ven el aprendizaje como una especie de, del comportamiento es aprendido. No lo ve. Por esa razón lo descartamos. El humanismo es un enfoque psicológico que trata de la cordialidad al sujeto tratándole de superar y decirle, ¿no? Siempre tienen este logo
que el pasado ya está hecho, no se puede cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es tu presente, ¿no? Así que el humanismo creado por Maslow y también por Carl Rogers no sería propio de ello, ya que no estudia lo observable, sino estudia lo interno. La reflexología sí estudia lo externo. Además de la reflexología, también sabe que el comportamiento es aprendido. Sin embargo, hay un problema con la reflexología. A ver, de repente por ahí se imaginan cuál es el problema de la reflexología. Si estudia lo observable, estudia lo que sería el sistema nervioso y es algo también medible. También estudia lo que sería la conducta y sabe que el comportamiento es aprendido, pero hay un problema con la reflexología. ¿Cuál creen que sería el problema con la reflexología? Por ahí de repente, ¿cuál sería ese problema con la reflexología? No es una escuela americana. Por lo tanto, la única escuela americana que cumple con lo mencionado es la famosa escuela del conductismo, que habla acerca del comportamiento observable y que además también me dice, aparte del comportamiento observable, que la conducta, bien, es aprendida. Además es americana, recordemos que es creada por John Watson, la cual él es americano, tomando las ideas de la reflexología pavloviana. Bien, 98. Después de correr una hora, me da cansancio, sed, náuseas y con las justas me mantengo en pie. Estas sensaciones son, o estas son sensaciones. Muy bien, hace un momento habíamos hablado de las sensaciones y habíamos dicho que justamente las sensaciones son tres, se agrupan en tres. Aquí lo que se está hablando son de sensaciones que van más allá de simplemente ser tres, sino que aquí explican cada proceso. Recordemos que la sensación, en este caso propioceptiva, son las sensaciones vestibulares y kinestésicas, de la cual me da orientación. Esto sería orientación. Después de correr una hora, ¿sería orientación? No, sería más equilibrio. Sensaciones químicas no existen en el plano estudiado o en la teoría misma de este tema. Kinestésicas. Kinestésicas puede ser, bueno, por correr una hora probablemente podría ser kinestésicas. Sin embargo, no me está hablando específicamente de correr una hora. Me está hablando acerca de las sensaciones o la consecuencia después de correr una hora. Además, si yo marcaría kinestésicas, estaría afirmando también sinestésicas, porque son sinónimos. Bien, así que la clave correcta sería la alternativa E de enano, E de elefante, porque senestésicas son las sensaciones internas, como el cansancio, la sed, las náuseas y todo lo demás. Bien, y recuerden que también puede ser hasta el dolor. Bien, chicos, ok, continuamos con el último par. Bien, aquí está el último par de preguntas. Y dice, en la familia de Jimena, sus padres practican un estilo de crianza autoritario. Por lo tanto, es correcto afirmar que los padres de ellas se caracterizan por favorecer nuestras constantes de afecto y obediencia de normas. No, porque dice que tienen un estilo autoritario. Las personas que tienen un estilo autoritario tienen una característica: carecen de afecto y tienen normas muy severas y también tienen ausencia de comunicación. Muy bien, entonces la alternativa A no cumple con ello. Dice, muestras constante de afecto y ausencia de obediencia en las normas. Esta es la familia permisiva. No es la clave correcta. Excesiva obediencia a las normas y un exceso de afecto. Un exceso de afecto. Bien, excesiva obediencia a las normas puede ser, pero un exceso de afecto, no, no hay afecto. El afecto es muy corto. Dificultad para establecer límites y también para brindar afecto. Ah, ya, esta familia de acá es la familia desapegada. Si tú te preguntas qué familia es la letra B, pues dentro de la teoría no explica ninguna familia que tenga estas características. Ni siquiera son los democráticos. La presencia de límites rígidos y brindar un escaso afecto. Ah, mira, la presencia de límites rígidos. Esta es la clave correcta, ¿no? Y por si acaso revisamos la E también. Es importante que cuando ustedes realizan un examen, por más que encuentren la alternativa correcta en la letra A o en la primera, siempre es importante leer
todas las claves por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Dice la clave E. El respeto a las normas y un buen soporte afectivo. Ah, si es respeto a las normas y un buen soporte afectivo, esto de aquí sería parte de la familia democrática o también llamada autoritativa. Pero acá dice autoritario, así que la clave correcta sería la letra D. Por último, número 100. Dentro de la etapa prenatal, ¿cuál de las capas embrionarias se convierte en su totalidad en músculos y huesos? Muy bien, esto también le pertenece al curso de biología, pero también en psicología lo tratamos, ¿no? Porque recordemos que nuestro curso de comunicación de valores, bien, es un curso que incluye también a lo que es psicología. Así que dentro de ello hablamos de la etapa prenatal. Primera característica, etapa prenatal. Segunda característica, capas embrionarias. Y tercera característica, músculos y huesos. Ah, perfecto. Si hablamos entonces de esas tres características, estaríamos hablando justamente de, a ver, repasemos primero, el ectodermo. ¿De qué se encarga el ectodermo? Forma la piel y el sistema nervioso. No nos habla de piel, por lo tanto, no sería. El endodermo, ¿de qué trata el endodermo? Va a formar órganos internos como los pulmones y el sistema digestivo, de la cual tampoco empataría. Y el octodermo, ¿qué sería el octodermo? El octodermo es un concepto que no existe. No existe el octodermo, tampoco existe el neodermo, pero lo que sí existe es el mesodermo, de la cual el mesodermo tiene una característica, desarrollar músculos y huesos. Por lo tanto, la clave correcta sería entonces la letra E de elefante. Bien. Ok, chicos, ha sido un gusto. Muchas gracias. Espero que les haya ido muy bien en su prueba.